Bienvenidos, mi nombre es Kelly Martínez, soy fisioterapeuta y hoy te cuento de una de las preguntas más frecuentes que recibo en consulta. ¿Qué puedo hacer cuando mi espalda se bloquea de repente y siento que apenas puedo moverme? La verdad es que esta es una situación bastante frecuente. Tal vez ya has tenido varios episodios de dolor lumbar, quizás te han hablado de una protrusión o de una hernia discal, o simplemente notas que cada cierto tiempo tu espalda vuelve a molestarte y aparece esa sensación de rigidez intensa que hace que actividades tan simples como levantarte de la cama, girarte o caminar se vuelvan difíciles. El primer movimiento que suelo recomendar en este tipo de situaciones es la basculación pélvica. Probablemente ya lo has visto antes, es un movimiento sencillo, pero precisamente por eso puede ser una buena opción cuando la espalda está especialmente sensible. Muchas personas notan que el dolor es peor al levantarse por la mañana. Después de varias horas en la misma posición, la espalda puede sentirse rígida y moverse puede parecer una tarea complicada, y por eso este ejercicio suele ser una buena opción incluso antes de salir de la cama. La idea es comenzar en una posición cómoda, acostado boca arriba y con las rodillas flexionadas, los pies apoyados sobre la superficie, y desde aquí vamos a centrar nuestra atención en la pelvis. Si alguna vez te ha costado entender el movimiento, existe una forma sencilla de sentirlo. Coloca tus manos sobre la parte frontal de la pelvis, los pulgares sobre las prominencias óseas superiores y los dedos apuntando hacia el pubis. Ahora imagina que tus manos forman un triángulo. Este triángulo va a ayudarte a percibir el movimiento. Cuando realizas una inclinación hacia atrás de la pelvis, los dedos tienden a elevarse ligeramente, mientras que cuando realizamos una inclinación hacia adelante ocurre lo contrario. No buscamos un movimiento grande, tampoco aplastar la espalda contra el suelo, y tampoco queremos realizar una especie de abdominal. Simplemente queremos generar un pequeño movimiento suave, controlado y cómodo. Muchas personas se preocupan cuando escuchan que este movimiento lleva la columna hacia una ligera flexión lumbar, sobre todo si les han dicho que tienen una protrusión o una hernia discal. Y aquí me parece importante aclarar algo. Durante un episodio agudo, el contexto importa. Estamos acostados. La carga sobre la columna es muy diferente a la que existe cuando estamos sentados o cargando peso. Además, el objetivo no es forzar el movimiento. El objetivo de este ejercicio es recuperar algo de movilidad dentro de un rango que el cuerpo tolere. Por eso, siempre recomiendo observar la respuesta de los síntomas. Si el movimiento resulta cómodo o incluso alivia la sensación de rigidez, puede ser una herramienta útil, pero si por el contrario aumenta significativamente los síntomas, probablemente necesitamos explorar otra estrategia. Una forma sencilla de realizar el movimiento es empujar suavemente con los pies contra la cama o el suelo, no para levantar la pelvis, sino para facilitar esa pequeña inclinación posterior. Piensa en acercar ligeramente la zona lumbar hacia la superficie. Mantén la posición un instante y después vuelve lentamente a la posición inicial. Lo importante aquí es la lentitud. Cuando el cuerpo está sensible, los movimientos rápidos suelen ser menos tolerados. En cambio, un movimiento lento permite que el sistema nervioso procese mejor la información. Además, ayuda a que los músculos pasen gradualmente de un estado de protección a uno de mayor relajación. Muchas veces las personas sienten que la espalda está tan rígida que cualquier movimiento parece imposible. Sin embargo, cuando empiezan con movimientos pequeños, descubren que sí existe una zona de movimiento que resulta tolerable, y eso es muy valioso porque empieza a devolver confianza, empieza a demostrar que la espalda puede moverse. Algo que también observo con frecuencia es que después de varias repeticiones el cuerpo empieza a sentir un poco más libre, no necesariamente porque el tejido haya cambiado de forma inmediata, sino porque el sistema nervioso recibe información nueva, información que puede disminuir la necesidad de mantener ese nivel tan alto de protección,
Por eso suelo recomendar alrededor de 10 repeticiones lentas. No es necesario apresurarse, cada repetición puede durar unos segundos, incluso 5 o 6 segundos, si eso te ayuda a sentir mejor el movimiento. Después puedes detenerte un momento, respirar y observar cómo te sientes. La espalda se siente igual, se siente un poco más libre, es más fácil cambiar de posición. Esas preguntas son muy importantes porque la respuesta del cuerpo nos da información. Si notas que el movimiento resulta útil, puedes realizar una segunda serie y quizás una tercera, pero no hace falta hacer decenas y decenas de repeticiones. Más no siempre es mejor. En muchas ocasiones la calidad del movimiento importa más que la cantidad. Otro aspecto importante es evitar contener la respiración. Cuando sentimos dolor tendemos a tensarnos, a apretar el abdomen, a contener el aire y eso puede aumentar aún más la sensación de rigidez. Por eso, intenta respirar de forma tranquila mientras realizas el ejercicio. Permite que el movimiento y la respiración trabajen juntos. Con frecuencia, ese simple cambio hace que el ejercicio resulte mucho más cómodo. Lo que buscamos con esta primera estrategia es algo muy sencillo: introducir movimiento, reducir la sensación de amenaza y empezar a recuperar confianza. No estamos solucionando todo el problema con un solo ejercicio, simplemente estamos creando condiciones para que el cuerpo pueda seguir avanzando. Muchas veces ese primer paso es el más importante y una vez que conseguimos algo más de movilidad con la basculación pélvica, podemos empezar a introducir el siguiente movimiento de la rutina. Una vez que hemos conseguido introducir algo de movimiento con la basculación pélvica, el siguiente paso suele ser trabajar la rotación lumbar de forma suave y controlada. Quiero enfatizar algo importante. Cuando hablo de rotación en esta fase, no me refiero a grandes estiramientos ni a intentar llevar las rodillas lo más lejos posible. De hecho, durante un episodio agudo de dolor lumbar, muchas personas ni siquiera toleran ese rango de movimiento. Y eso es completamente normal. Lo que buscamos aquí es simplemente volver a introducir movimiento hacia ambos lados, pequeño, controlado y dentro de un rango que resulte tolerable. Recuerda que cuando la espalda entra en un episodio de dolor intenso, el cuerpo suele responder aumentando la protección muscular, los músculos se vuelven más rígidos, los movimientos se reducen y cualquier intento de girar o cambiar de posición puede sentirse incómodo. Por eso, en lugar de luchar contra esa sensación, vamos a trabajar con ella poco a poco, respetando lo que el cuerpo nos permita hacer en ese momento. Para realizar este movimiento permanecemos acostados boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la superficie. Si previamente has aprendido algún ejercicio de activación suave de abdomen o del suelo pélvico, puedes realizar una ligera activación. No buscamos tensión, no buscamos apretar fuerte, simplemente una sensación suave de estabilidad. Desde aquí vamos a mantener las rodillas juntas. Esto es importante porque nos permite mover la pelvis y la zona lumbar de forma coordinada. Observa cómo uno de los pies empieza a despegarse ligeramente del suelo. Observa también lo que ocurre con tu espalda. Lo más importante no es cuánto te mueves, lo más importante es cómo responde tu cuerpo. Muchas personas cometen el error de que intentan alcanzar el máximo recorrido desde la primera repetición. Cuando el cuerpo está sensible, eso no suele ser necesario. De hecho, a veces puede resultar contraproducente. En esta fase prefiero que te preguntes: ¿hasta dónde puedo moverme de forma cómoda? Quizás hoy solo puedas moverte unos pocos centímetros y está bien. Quizás mañana puedas moverte un poco más y también está bien. La recuperación rara vez es una línea recta. Por eso necesitamos observar tendencias y no obsesionarnos con una sola repetición. Una vez que llegues al punto donde el movimiento sigue siendo tolerable, regresa lentamente al centro y repite exactamente lo mismo hacia el otro lado, sin prisas, sin rebotes, sin forzar. Algo que suelo explicar a mis pacientes es que muchas veces el cuerpo necesita comprobar que el movimiento sigue siendo seguro.
Y una forma de hacerlo es a través de exposiciones pequeñas y repetidas. Cada repetición es una oportunidad de enviar la información al sistema nervioso, información que le dice: podemos movernos, esto es tolerable, no necesitamos tanta protección. Con frecuencia, después de varias repeticiones, las personas notan que la rigidez disminuye un poco. No porque hayamos eliminado completamente el espasmo, sino porque el sistema nervioso empieza a reducir gradualmente ese nivel de alerta, y eso puede traducirse en una sensación de mayor libertad de movimiento. Algo que también me gusta de este ejercicio es que permite observar patrones. Por ejemplo, algunas personas descubren que un lado se siente mucho más rígido que el otro, o que existe una dirección que resulta claramente más cómoda. Esa información puede ser muy útil para guiar las siguientes etapas de la rehabilitación. Ahora bien, ¿qué ocurre si aparece dolor? Esta es una pregunta que recibo con frecuencia, y la respuesta no siempre es blanco y negro. Muchas veces durante una crisis aguda existe cierto nivel de dolor, incluso cuando estamos quietos. Por eso no siempre buscamos ausencia total de síntomas. Lo que buscamos es que el movimiento no genere un aumento significativo o progresivo de los síntomas. Si notas que al avanzar unos grados aparece una molestia claramente mayor, probablemente no sea necesario seguir avanzando. Simplemente trabaja dentro del rango posible. Recuerda que el objetivo no es ganar movilidad en una sola sesión. El objetivo es empezar a recuperarla de forma gradual, y eso suele funcionar mejor cuando respetamos los límites actuales del cuerpo. Algo interesante es que muchas personas observan cambios incluso dentro de la misma sesión. Las primeras repeticiones suelen sentirse rígidas, limitadas, torpes, pero después de varias repeticiones el movimiento empieza a fluir mejor. Es como si la espalda comenzara a recordar que puede moverse, y eso tiene mucho valor porque una de las consecuencias más frecuentes del dolor agudo es precisamente dejar de movernos. Cuando dejamos de movernos por completo, la rigidez suele aumentar, la confianza disminuye y los movimientos simples se vuelven complicados. Por eso estos movimientos suaves funcionan como una especie de puente. Nos ayudan a avanzar hacia una etapa donde puedas tolerar movimientos más amplios y ejercicios más exigentes. En cuanto a la dosificación, suelo recomendar algo sencillo: 5 repeticiones de cada lado. Eso nos da un total de 10 movimientos. Después puedes descansar unos 30 minutos, respirar, ponerte de pie si lo deseas y observar cómo responde tu cuerpo. Otro detalle que me gusta explicar es que el movimiento no solo influye en músculos o articulaciones, también influye sobre cómo el cerebro interpreta la situación. Cuando una zona lleva horas o días sin moverse, el sistema nervioso puede volverse más sensible. Los movimientos suaves y repetidos ayudan a proporcionar información nueva, y esa información puede contribuir a reducir la sensación de amenaza. Por eso, aunque desde fuera parezca un ejercicio muy simple, hay mucho más ocurriendo de lo que normalmente imaginamos. Estamos trabajando movilidad, confianza, tolerancia al movimiento, y estamos ayudando al cuerpo a salir poco a poco de ese estado de protección excesiva. Una vez que la basculación pélvica y las rotaciones controladas empiezan a sentirse mucho más cómodas, muchas personas ya pueden incorporarse y sentarse con mayor facilidad, y ese es precisamente el siguiente paso. Porque una cosa es moverse acostado y otra muy diferente es empezar a moverse en posición sentada. En la siguiente parte vamos a hablar del balanceo pélvico sentado y de cómo puede ayudarnos a seguir recuperando movilidad cuando la espalda todavía se siente sensible. Si has llegado hasta este punto y los 2 movimientos anteriores te han permitido sentir algo más de libertad para moverte, el siguiente paso es empezar a trabajar la posición sentada. Y esto es importante porque muchas personas descubren que acostarse puede ser relativamente tolerable, pero cuando intentan incorporarse y sentarse es cuando realmente aparece la dificultad. A veces el problema no es tanto el dolor en sí, es la sensación de rigidez, la sensación de que la espalda está haciendo todo lo posible por mantenerse inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera empeorar la situación. Por eso, una vez que podemos sentarnos, me gusta introducir un movimiento muy sencillo que busca precisamente reducir esa sensación de bloqueo. Se trata de un balanceo pélvico sentado.
Puede parecer un ejercicio simple y de hecho lo es, pero cuando se utiliza en el momento adecuado, muchas personas encuentran que les ayuda a sentirse más cómodas antes de ponerse de pie o empezar a caminar. Para realizarlo, siéntate en el borde de la cama, del sofá o de una silla firme. Personalmente prefiero la cama o el sofá cuando estamos hablando de un episodio muy agudo, porque normalmente ya te encuentras allí y no necesitas desplazarte demasiado. Además, si acabas de levantarte, suele ser una transición más sencilla. Una vez sentado, quiero que prestes atención a los puntos de apoyo que tienes debajo de la pelvis. Los llamamos isquiones o huesos de apoyo. Son los huesos sobre los que nos sentamos. Si nunca lo has notado, intenta moverte ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Probablemente empezarás a sentirlos. Ahora imagina que tu pelvis es como una pequeña embarcación flotando en el agua. La idea no es mover los hombros de un lado a otro, no queremos que todo el cuerpo se incline, lo que buscamos es que el movimiento ocurra principalmente desde la pelvis. Imagina que llevas más peso hacia un isquión y luego hacia el otro, muy lentamente, como si estuvieras balanceándote de lado a lado. Muchas personas cometen el error de mover todo el tronco. Y aunque eso tampoco es necesariamente malo, en este ejercicio queremos que la pelvis sea la protagonista. La parte superior del cuerpo permanece relativamente estable, mientras el movimiento ocurre por debajo. ¿Por qué puede resultar útil este ejercicio? Porque durante un episodio agudo de dolor lumbar, algunos músculos de la espalda permanecen muy activos, especialmente los músculos extensores lumbares y otros músculos profundos que ayudan a estabilizar la columna. Desde el punto de vista del cuerpo, eso tiene sentido. Está intentando proteger una zona que considera sensible. El problema es que cuando esa protección se mantiene durante demasiado tiempo, puede contribuir a la sensación de rigidez y de espasmo. Por eso introducir movimientos suaves puede ser una forma de decirle al sistema nervioso: no necesitamos mantener toda esa tensión. Y una de las formas más sencillas de hacerlo es mediante movimientos pequeños y repetidos. Cuando te desplazas hacia un lado, ciertos músculos trabajan ligeramente. Cuando vuelves al centro, se relajan. Después ocurre lo mismo hacia el otro lado. Y este ciclo constantemente de contracción y relajación puede ayudar a disminuir progresivamente la sensación de rigidez. No porque estemos rompiendo el espasmo, sino porque estamos devolviendo movimiento a una zona que llevaba tiempo intentando permanecer inmóvil. Esto es algo que me gusta explicar porque muchas personas interpretan el espasmo muscular como si el músculo estuviera completamente fuera de control, pero en muchos casos estamos hablando de una respuesta de protección, una respuesta que puede modificarse gradualmente cuando el cuerpo recibe información de que el movimiento sigue siendo seguro. Por eso este ejercicio no requiere fuerza, no requiere velocidad, tampoco requiere grandes rangos de movimiento. De hecho, cuanto más suave sea, mucho mejor puede funcionar. Intenta desplazar el peso hacia un lado, haz una pequeña pausa, regresa al centro y desplázate hacia el otro lado. Algunas personas encuentran útil imaginar que están dibujando un pequeño arco con la pelvis, o prefieren imaginar el movimiento de un péndulo. No importa demasiado la imagen que utilices, lo importante es que el movimiento sea fluido, controlado y sin prisa. Mientras realizas el ejercicio, presta atención a cómo responde tu cuerpo, si existe un lado más rígido, hay una dirección que resulta más cómoda, notas que el movimiento se vuelve más fácil después de varias repeticiones. Toda esa información es útil porque nos ayuda a entender mejor cómo está respondiendo tu espalda. Algo que observo con frecuencia es que las primeras repeticiones suelen sentirse extrañas. La musculatura todavía está alerta, todavía existe cierta protección, pero después de unos minutos el cuerpo empieza a relajarse y el movimiento comienza a sentirse mucho más natural. Es un cambio sutil, pero muchas veces suficiente para que ponerse de pie resulte menos intimidante. En cuanto a las repeticiones, normalmente recomiendo unas 10 hacia cada lado. Eso significa que realizarías 10 desplazamientos hacia la izquierda y 10 hacia la derecha. Siempre de forma lenta, sin necesidad de
contar obsesivamente. Puedes utilizar las repeticiones simplemente como una referencia. Lo importante es la calidad del movimiento, no la velocidad. Después de completar una serie, puedes descansar unos segundos, respirar y observar cómo te sientes. Es más fácil sentarte, la espalda se siente menos rígida. Es más fácil sentarte, la espalda se siente menos rígida. Te resulta más cómodo cambiar de posición. Si la respuesta es positiva, puedes repetir una segunda serie. Y si lo consideras necesario, una tercera. En muchos casos esto es suficiente antes de intentar ponerse de pie. Algo que me gusta mucho de este ejercicio es que representa una progresión natural. Empezamos acostados, introducimos movimiento con la basculación pélvica, después añadimos rotaciones suaves y ahora comenzamos a movernos en una posición más funcional, una posición que parece más a las actividades que realizamos durante el día, porque al final el objetivo no es simplemente movernos mejor cuando estamos acostados, el objetivo es recuperar nuestra capacidad para sentarnos, caminar, trabajar y realizar nuestras actividades habituales. Por eso cada etapa de la rutina tiene una función específica. No estamos haciendo movimientos al azar, estamos construyendo progresivamente tolerancia al movimiento. Y eso suele ser mucho más útil que intentar saltar directamente a ejercicios complejos cuando la espalda todavía se encuentra muy sensible. También quiero aprovechar para hablar de una preocupación muy frecuente. Muchas personas sienten miedo cuando aparece dolor durante un movimiento y ese miedo es completamente comprensible. Sin embargo, es importante recordar que dolor y daño no siempre significan lo mismo. Durante una crisis aguda, el sistema nervioso suele estar más sensible y eso puede hacer que los movimientos relativamente pequeños se perciban como amenazantes. Pero nuestra tarea no consiste en demostrar que somos capaces de soportar más dolor. Nuestra tarea consiste en encontrar movimientos que el cuerpo tolere razonablemente bien y construir confianza a partir de ellos. Ese es uno de los principios más importantes de la rehabilitación, no luchar contra el cuerpo, sino trabajar con él poco a poco y permitiendo que la recuperación ocurra de forma progresiva. Una vez que puedas realizar este balanceo pélvico sentado con relativa comodidad, normalmente el siguiente paso es empezar a trabajar posiciones que algunas personas describen como una sensación de descarga o alivio de la presión lumbar. Y precisamente de eso vamos a hablar en la siguiente parte. Veremos cómo utilizar una superficie elevada bajo la pelvis para explorar una posición de descarga que algunas personas encuentran especialmente útil durante los episodios agudos de dolor lumbar. Además, hablaremos de cuándo puede ser una buena opción, cuándo conviene modificarla y qué señales observar para saber si está funcionando para ti. Si los 3 movimientos anteriores te han ayudado a sentir la espalda un poco menos rígida y te permiten moverte con más facilidad, existe una cuarta estrategia que algunas personas encuentran útil durante los episodios agudos de dolor lumbar. Quiero enfatizar desde el principio que esta posición no funciona para todo el mundo. Como ocurre con cualquier ejercicio o estrategia de rehabilitación, la respuesta es individual. Hay personas que notan una sensación de alivio muy clara, otras no perciben cambios importantes y algunas simplemente prefieren otros movimientos. Por eso siempre recomiendo utilizarla como una prueba, explorar cómo responde tu cuerpo y decidir a partir de esa respuesta si merece la pena incorporarla a tu rutina. La idea general de este ejercicio es colocar la pelvis en una posición elevada utilizando un bloque de yoga o una superficie firme. Si no tienes un bloque de yoga, puedes utilizar un libro o una toalla, cualquier objeto estable que permita elevar ligeramente la pelvis. Lo importante es que sea firme y seguro. No queremos que se deslice ni que genere inestabilidad. Antes de comenzar, me gusta recordar que esta posición suele funcionar mejor después de haber realizado los movimientos anteriores. Piensa en ella como el último paso de la secuencia. Primero introducimos movimiento, después reducimos algo la rigidez y finalmente exploramos una posición de descarga. Muchas veces esa combinación resulta más cómoda que intentar comenzar directamente con esta postura. Para colocarte, acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas. Desde aquí vas a elevar ligeramente la pelvis empujando suave con los pies. No hace falta hacer un puente grande, solo lo suficiente para deslizar
el bloque o la toalla debajo de la pelvis. Y aquí hay un detalle muy importante. El bloque no debe de quedar debajo de la zona lumbar, debe colocarse debajo del sacro, que es la parte ósea ubicada en la base de la columna. Piensa en colocarla debajo de la pelvis y no debajo de la espalda. Una vez que el bloque está colocado, deja que el peso del cuerpo descanse sobre él. Toma unos segundos para observar cómo se siente la posición. No tengas prisa en avanzar, simplemente permanece allí y respira. Algunas personas describen una sensación agradable de descarga desde el primer momento. Otras necesitan unos segundos para acostumbrarse. Ahora bien, si la posición resulta tolerable, podemos progresar poco a poco. Desde aquí vas a extender lentamente una pierna. Hazlo despacio y observa qué ocurre con la espalda. La sensación sigue siendo cómoda, se mantiene igual, aparece algún síntoma nuevo. Si todo va bien, puedes extender también la otra pierna. En este punto, el peso de las piernas genera una sensación diferente a la que teníamos cuando las rodillas estaban flexionadas. Algunas personas sienten que la zona lumbar se relaja, otras sienten una ligera sensación de estiramiento y algunas simplemente perciben que la espalda está descansando de una manera diferente. No hay una respuesta correcta, lo importante es observar. Una de las habilidades más útiles durante la rehabilitación es aprender a escuchar las respuestas del cuerpo, sin entrar inmediatamente en pánico cuando aparece una sensación nueva, porque no todas las sensaciones significan que algo va mal y tampoco todas las sensaciones significan que algo está mejorando, simplemente son información y nuestra tarea es interpretarla con calma. Si la posición sigue resultando cómoda con las piernas extendidas, puedes probar una progresión adicional, que es elevar lentamente un brazo, después el otro y dejar que ambos brazos descansen por encima de la cabeza. Al hacerlo, algunas personas experimentan una sensación mayor de elongación a través del tronco. Sin embargo, si esta posición aumenta los síntomas o resulta incómoda, simplemente vuelve a colocar los brazos a los lados del cuerpo. No existe ninguna obligación de realizar la progresión completa. Recuerda que la mejor versión del ejercicio es la que tu cuerpo tolera en este momento, no la que aparece en una fotografía o en un video. Una vez sientas la posición cómoda, intenta permanecer allí por alrededor de 1 minuto, no mucho más. Y este punto es muy importante, ya que con frecuencia pensamos que si una posición ayuda durante 1 minuto, entonces ayudará aún más durante 10 o 15 minutos. Pero en rehabilitación las cosas no siempre funcionan así. A veces una dosis pequeña resulta beneficiosa y una dosis excesiva termina siendo irritante. Por eso prefiero empezar con tiempos cortos. 1 minuto suele ser suficiente para evaluar cómo responde el cuerpo. Durante ese minuto intenta respirar de forma tranquila, permite que los hombros se relajen, permite que la mandíbula se relaje y observa si existe alguna zona donde puedas disminuir un poco la tensión innecesaria. Muchas veces cuando el dolor aparece, desarrollamos tensión en regiones que ni siquiera están relacionadas directamente con la espalda. Apretamos los hombros, apretamos la mandíbula, apretamos el abdomen y aprender a reconocer esas respuestas puede ser muy útil. Algo que me gusta explicar es que esta posición no está corrigiendo una hernia ni recolocando un disco. A veces escuchamos explicaciones demasiado simplificadas sobre este tipo de ejercicios y aunque pueden ser atractivas, no suelen reflejar toda la complejidad de lo que ocurre en el cuerpo. Lo que sí sabemos es que algunas posiciones pueden modificar temporalmente la carga que reciben ciertos tejidos, pueden cambiar la percepción de los síntomas y pueden ayudar a que algunas personas se sientan más cómodas para moverse, y eso por sí solo ya puede ser muy valioso, porque recuerda cuál era nuestro objetivo desde el inicio. No era resolver todo el problema en una sesión, era crear las condiciones necesarias para volver a movernos, para volver a caminar, para volver a realizar nuestros ejercicios y para continuar con el proceso de rehabilitación. Después de permanecer aproximadamente 1 minuto en esta posición, vuelve lentamente a la postura inicial. Dobla una rodilla, después la otra, apoya ambos pies, eleva ligeramente la pelvis, retira el bloque y desciende con control. No te levantes inmediatamente, permanece unos segundos acostado
Observa cómo se siente tu espalda y después gira hacia un lado para incorporarte de forma gradual. Muchas personas notan que al levantarse resulta un poco más fácil después de realizar toda la secuencia. No siempre ocurre, pero cuando sucede suele ser una señal útil de que el cuerpo está respondiendo bien a los movimientos, y eso nos lleva a una reflexión importante. Cuando atravesamos un episodio agudo de dolor lumbar, es normal sentir frustración, es normal sentir miedo y es normal querer encontrar una solución inmediata. Sin embargo, la recuperación rara vez ocurre de forma instantánea. Normalmente es el resultado de pequeñas decisiones repetidas a lo largo de varios días. Moverte un poco, caminar un poco, cambiar de posición, realizar tus ejercicios, dormir bien, volver gradualmente a tus actividades. Todo eso suma, y muchas veces suma más que buscar una técnica milagrosa o un ejercicio perfecto. Por eso me gusta pensar en esta rutina como una herramienta temporal, una herramienta que puede ayudarte a atravesar esa fase inicial en la que la espalda se siente especialmente sensible, pero no como el destino final, porque una vez que el dolor disminuye y el movimiento mejora, necesitamos avanzar, necesitamos volver a trabajar fuerza, capacidad física, resistencia, confianza en el movimiento y todas esas actividades que permiten que la espalda sea más adaptable frente a las demandas. Si hay una idea que quiero que recuerdes de este video, es esta: el objetivo no es eliminar cada sensación incómoda antes de moverte. El objetivo es encontrar formas seguras y tolerables de seguir moviéndote mientras te recuperas. Por eso en muchos casos el movimiento no es el enemigo, el movimiento es parte de la solución. Espero que esta rutina te ayude a comprender mejor algunas estrategias que pueden utilizarse durante un episodio agudo de dolor lumbar. Recuerda observar siempre cómo responde tu cuerpo, ajustar la dosis según tus necesidades y buscar orientación profesional si los síntomas son intensos y progresan o generan preocupación. Y si te interesa aprender más sobre dolor de espalda, ejercicio y rehabilitación basada en la evidencia, puedes seguirme para más contenido y dejar tus preguntas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.